Soy Sofía Morales, tengo 29 años, y hace 8 años ocurrió la traición más devastadora de mi vida. Pensé que perder a mi prometido por culpa de mi propia hermana era lo peor que me podía pasar, pero lo que mi familia hizo después fue aún peor. Si alguna vez has tenido a alguien en quien confiabas completamente que destruyó tu vida y luego te pidió que sonrieras al respecto, por favor déjame saber desde dónde estás viendo esto y suscríbete para unirte a otros que entienden este tipo de traición familiar. Conocí a David Chen un martes lluvioso por la mañana en octubre de 2014 en una pequeña cafetería en el centro de Seattle, llamada The Daily Grind. Estaba encorvada sobre mi laptop, comiendo ansiosamente un muffin de arándanos, mientras trataba frenéticamente de terminar una propuesta de marketing que debía entregar en 3 horas. Mi cabello se escapaba de lo que una vez fue un chongo ordenado, y tenía una pequeña mancha de café en mi blusa blanca, que no dejaba de limpiar con una servilleta. Tenía 21 años, recién graduada de la universidad, y trabajaba como asociada junior de marketing en una startup tecnológica que me pagaba lo suficiente para dividir la renta de un estudio con mi mejor amiga Chloe. David entró usando un traje gris carbón impecablemente cortado, sacudiendo gotas de lluvia de su cabello oscuro. Era alto, tal vez 1,85 m, con ojos café amables, y el tipo de postura confiada que viene de nunca tener que preocuparse por el dinero. Lo que captó mi atención no fue su riqueza obvia, fue cómo dijo por favor y gracias al barista, como si realmente lo sintiera, y cómo esperó pacientemente cuando la máquina de café se descompuso, en lugar de revisar su teléfono o tamborilear con el pie como la mayoría de la gente haría. Cuando se acercó a mi mesa, pensé que me iba a pedir que me moviera para poder sentarse. En su lugar sonrió y dijo: «Disculpa que te moleste, pero no pude evitar notar que pareces a punto de aventar tu laptop por la habitación». Mañana difícil. Su voz era cálida, con solo un toque de diversión que de alguna manera no se sintió burlona. Me reí a pesar de mí misma, una risa real que me sorprendió porque no había tenido ganas de reír en toda la semana. Terminamos hablando por 2 horas. Me contó que tenía 28 años, había regresado recientemente de obtener su MBA en Wharton, y estaba haciéndose cargo de la empresa de desarrollo inmobiliario de su familia. Le conté sobre mis sueños de algún día comenzar mi propia empresa de marketing, cómo estaba ahorrando cada peso y trabajando 16 horas al día para aprender todo lo que pudiera. La mayoría de los hombres habrían encontrado mi ambición intimidante o aburrida, pero David se inclinó hacia adelante cuando hablé, hizo preguntas reflexivas, y recordó detalles de más temprano en nuestra conversación. Cuando finalmente tuve que irme a mi junta, me preguntó si podía llevarme a cenar. No café, no tragos, cena. En algún lugar agradable, dijo, porque quería escuchar más sobre mis planes de negocio, en un lugar donde realmente pudiera relajarme. Esa primera cena fue en un pequeño restaurante italiano llamado Marcellos, donde el dueño conocía a David por nombre y la pasta era hecha a mano. David usó jeans y un suéter, de alguna manera logrando verse tanto casual como elegante. Yo usé mi único vestido negro bueno y los aretes de perlas que mi abuela me dejó. Los primeros 3 años con David fueron como vivir en un sueño del que tenía miedo despertar. Apoyó mi carrera de maneras que nadie había hecho antes. Cuando me ascendieron a asociada senior, me llevó a celebrar a un restaurante en la azotea, donde podíamos ver toda la ciudad extendida debajo de nosotros, como joyería brillante. Cuando trabajaba hasta tarde en una campaña particularmente difícil, aparecía en mi oficina con comida tailandesa de mi lugar favorito, y se sentaba silenciosamente en la esquina leyendo mientras yo trabajaba, solo para que no estuviera sola. Nunca me hizo sentir como si necesitara cambiar para encajar en su mundo, aunque su mundo era muy diferente del mío. Su familia vivía en una mansión en Bellevue, con una entrada circular y columnas reales. Mi familia vivía en una casa de 2 niveles en Tacoma, donde la llave de la cocina goteaba, y mi mamá cubría los puntos gastados del sillón con manteles decorativos. David trató ambos lugares, y ambas familias, con el mismo respeto genuino. Para 2016 Primundo, habíamos establecido un ritmo que se sentía como llegar a casa todos los días. David se despertaba a las 6 y hacía café en esta máquina de espresso elaborada que había comprado después de que mencioné que extrañaba el café de The Daily Grind. Yo salía de la cama 20 minutos después, para encontrar un capuchino perfecto esperándome, arte en espuma y todo. Había tomado una clase para aprender cómo hacer los pequeños diseños de corazón, porque sabía que me hacían sonreír. Nuestra rutina de domingo por la mañana era sagrada. Íbamos en carro al Pike Place Market, y vagábamos por los puestos, comprando ingredientes para cualquier brunch elaborado que David quisiera intentar. Era un cocinero terrible cuando nos conocimos, pero estaba determinado a aprender,
acercándose a cocinar de la misma manera que se acercaba a los negocios, con investigación, práctica y una atención casi científica al detalle. Yo me sentaba en la barra de la cocina calificándolo mientras trabajaba, y escuchábamos música jazz que salía del altavoz Bluetooth que habíamos puesto en el alféizar de la ventana. Hablábamos de todo durante esas mañanas de domingo. David me contó sobre la presión que sentía de estar a la altura de las expectativas de su padre, cómo a veces sentía que estaba interpretando un papel en lugar de vivir su propia vida. Le conté sobre mi miedo de que no era lo suficientemente inteligente o sofisticada para su mundo, cómo a veces me sentía como esa estudiante universitaria estresada en la cafetería. Siempre paraba lo que estuviera haciendo cuando yo decía cosas así. Tomaba mis manos en las suyas, y me recordaba de todas las maneras en que lo asombraba. David me propuso matrimonio un jueves por la noche en noviembre de 2016, ahí mismo en nuestra cocina, mientras yo usaba mi sudadera vieja de la universidad y calcetines peludos, calificando campañas de redes sociales del trabajo. Sin restaurante elegante, sin plan elaborado, solo él poniéndose en una rodilla junto a la barra del desayuno y diciendo: «Maya, no puedo imaginar construir una vida con nadie más. ¿Te casarías conmigo?». El anillo era un diamante vintage de corte esmeralda, que había pertenecido a su abuela, simple y elegante y perfecto. Planeamos una boda en junio de 2017 en un lugar de jardín en Woodinville, nada demasiado elaborado pero hermoso en su simplicidad. Rosas blancas y aliento de bebé, luces colgantes entre los árboles, y una recepción pequeña donde realmente pudiéramos hablar con todos nuestros invitados en lugar de solo posar para fotos. David insistió en contratar mi food truck favorito para el catering junto con la cena tradicional. Dijo que nuestra boda debería reflejar ambas personalidades, no solo lo que la gente esperaba. Los meses previos a la boda fueron algunos de los más felices de mi vida. David y yo vimos casas juntos los fines de semana, imaginando dónde pondríamos una oficina en casa para mi creciente negocio freelance de marketing, y dónde plantaríamos un huerto de verduras. Hablamos de viajar a Europa para nuestra luna de miel, tal vez Italia, ya que ahí fue donde tuvimos nuestra primera cita real. Incluso empezamos a hablar de niños, no inmediatamente, pero en unos años cuando mi negocio estuviera más establecido. Pero había pequeñas cosas que deberían haberme advertido que algo estaba cambiando, detalles que solo reconocí como significativos después. Mi hermana Emma había estado inusualmente interesada en la planeación de nuestra boda, haciendo preguntas detalladas sobre el lugar, la lista de invitados, el horario. Siempre había sido competitiva conmigo, pero esto se sentía diferente, más calculado. Empezó a aparecer en las cenas familiares usando más maquillaje de lo usual, haciendo preguntas puntuales a David sobre su trabajo y el negocio de su familia. Emma siempre había sido la favorita, 2 años mayor, naturalmente hermosa de esa manera sin esfuerzo que hace que otras mujeres se sientan inadecuadas, y poseía un encanto que podía convencer a cualquiera de cualquier cosa. Mis padres nunca dijeron explícitamente que la amaban más, pero la evidencia estaba en 1000 pequeñas decisiones, cuyos logros se mencionaban a los amigos, cuyos problemas recibían atención inmediata, cuyas opiniones importaban cuando se tomaban decisiones familiares. El último día normal que recuerdo fue un sábado a principios de abril de 2017. David y yo pasamos la mañana en el mercado de granjeros, escogiendo flores para nuestro departamento y debatiendo si intentar hacer pasta casera esa noche. El aire primaveral olía a flores de cerezo y café fresco, y David siguió parándose para tomarme fotos con su teléfono, no tomas posadas, solo momentos espontáneos, donde estaba riendo o concentrándome en escoger el ramo perfecto de tulipanes. Esa tarde, fuimos a la casa de mis padres para la cena de cumpleaños de mi papá. Emma ya estaba ahí cuando llegamos, usando un vestido azul suave que complementaba su cabello rubio perfectamente, y hacía que sus ojos se vieran como zafiros. Abrazó a David un poco demasiado tiempo cuando entramos, y la encontré mirándolo con una expresión que no pude leer mientras todos estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor escuchando a mi papá contar historias sobre su viaje de pesca. Estaba ocupada ayudando a mi mamá a recoger los platos del postre cuando escuché la risa de Emma desde la sala, ese sonido musical que había estado atrayendo atención desde que éramos niñas. Cuando regresé caminando, ella y David estaban sentados más cerca juntos en el sofá de lo que parecía necesario, sus cabezas inclinadas sobre el teléfono de David, mientras Emma le preguntaba sobre algún artículo de negocios que decía estar interesada en leer. El momento se sintió suspendido en ámbar, como una fotografía que estudiaría después buscando pistas que perdí en tiempo real. La expresión de David era educada pero interesada, la misma mirada que tenía cuando trataba de entender un problema complejo.
La postura de Emma era casual pero deliberada, la manera en que se posicionó para que su mano casi tocara la de él cuando señaló algo en la pantalla. Me dije que estaba siendo paranoica, que Emma solo estaba siendo amigable, que David solo estaba siendo su yo usual y amable. Pero manejando a casa esa noche, no pude deshacerme de la sensación de que algo había cambiado de una manera que no podía nombrar. 2 semanas después, todo mi mundo se derrumbó en el espacio de una sola llamada telefónica. Crecer en el hogar Morales significaba aprender temprano que las necesidades de Emma venían primero, sus sentimientos importaban más, y mi trabajo era ser comprensiva al respecto. Cuando éramos niñas y Emma quería mis juguetes, se esperaba que compartiera. Cuando éramos adolescentes y a Emma le gustaba el mismo chico del que yo estaba enamorada, se suponía que me hiciera a un lado graciosamente. Cuando Emma se metía en problemas, se esperaba que la cubriera o al menos no empeorara las cosas quejándome. Mis padres nunca lo llamaron favoritismo, lo llamaron mantener la paz y ser una buena hermana. Emma era dramática y volátil, propensa a berrinches llorosos y días de ley del hielo cuando no se salía con la suya. Yo era estable y complaciente, aquella en quien se podía confiar para absorber la decepción sin causar una crisis familiar. Era más fácil para todos si yo simplemente ajustaba mis expectativas en lugar de exigir trato igual. El patrón se había establecido tan completamente durante 23 años que había dejado de cuestionarlo. Cuando Emma obtuvo la habitación más grande porque necesitaba más espacio para sus suministros de arte, me convencí de que prefería la habitación más pequeña de todos modos. Cuando mis padres pagaron por las clases de arte privadas caras de Emma, pero me dijeron que tendría que pedir préstamos para la universidad, me dije que era porque el talento de Emma era más especial que mis logros académicos. Incluso como adulta viviendo independientemente y construyendo mi propia vida, aún caía en estos patrones viejos cuando llegaban las reuniones familiares. Manejaría la hora extra para recoger el pastel que mi mamá pidió en lugar de pedirle a Emma que lo hiciera, ya que su departamento estaba más cerca de la pastelería. Me quedaría tarde para ayudar a limpiar mientras Emma se iba temprano porque tenía planes. Escucharía a mis padres preocuparse por el ingreso inestable de Emma del diseño gráfico freelance mientras raramente preguntaban sobre mi progreso constante en marketing. La semana antes de que todo se desmoronara, Emma me había llamado 3 veces para hablar de su último drama de relación. Había estado saliendo con un tipo llamado Marcus por 6 meses, pero él era emocionalmente no disponible y no apreciaba su visión artística. Pasé horas escuchándola analizar cada mensaje de texto y ofreciendo consejos que nunca tomó, tal como había estado haciendo desde la preparatoria. David había sido increíblemente paciente con estas interrupciones, incluso trayéndome té y sentándose silenciosamente a mi lado mientras hablaba con Emma sobre su última crisis. «Eres una hermana tan buena», me decía después, y me sentiría orgullosa de mí misma por mantener la armonía familiar incluso cuando los problemas de Emma se sentían interminables y agotadores. Mi relación con David había creado un contraste hermoso con la dinámica familiar en la que había crecido. Con él me sentía valorada por quien era en lugar de que también acomodaba las necesidades de otras personas. Buscaba mis opiniones en decisiones importantes, celebraba mis éxitos profesionales tan entusiastamente como los suyos, y consistentemente me trataba como su compañera igual en construir nuestro futuro juntos. La familia de David me había recibido con el tipo de calidez genuina que solo había visto en películas. Su madre, Patricia, realmente escuchaba cuando hablaba y recordaba detalles de conversaciones previas. Su padre, Robert, hacía preguntas reflexivas sobre mi trabajo y trataba mis planes de negocio con la misma seriedad que le daría a cualquier colega profesional. Su hermana menor, Jenna, se había vuelto una amiga real, alguien a quien podía llamar cuando necesitaba consejo o solo quería hablar. El contraste era marcado y a veces doloroso. Con la familia Chen sentía que pertenecía. Con mi propia familia, me sentía como si estuviera aucionando para una aceptación que nunca llegaba del todo. El 19 de abril de 2017 empezó como cualquier otro miércoles. Desperté junto a David en nuestra cama con el edredón gris suave que habíamos escogido juntos, luz del sol filtrándose a través de las cortinas blancas que hacían que nuestro dormitorio se sintiera como un santuario pacífico. David ya estaba despierto, revisando emails en su teléfono con lentes de lectura posados en su nariz, un hábito que había crecido a encontrar encantador en lugar de molesto. «Buenos días, hermosa», dijo, inclinándose para besar mi frente. Su cabello estaba desordenado del sueño, y olía como la colonia cara que le había comprado para Navidad mezclada con el suavizante de lavanda en el que yo insistía que usáramos. «Tengo 3 juntas consecutivas hoy, pero ¿quieres probar ese lugar tailandés nuevo esta noche?» Tenía una presentación que terminar para un cliente potencial, una organización sin fines de lucro local,
que necesitaba ayuda con su estrategia de redes sociales. Era exactamente el tipo de trabajo significativo alrededor del cual quería construir mi negocio, y conseguirlo sería un paso significativo hacia dejar mi trabajo de día e irme freelance de tiempo completo. David sabía qué tan importante era esta oportunidad para mí, y había sido mi audiencia de práctica no oficial por 3 noches seguidas. Absolutamente, dije, ya pensando en su pad thai, y cómo probablemente lo compartiríamos ya que siempre ordenábamos demasiada comida cuando estábamos emocionados por algo. Pero solo si prometes no dejarme comer rollitos primavera por estrés hasta estar demasiado llena para el plato principal. La mañana siguió nuestro ritmo usual. David se bañó primero mientras yo hice café, luego cambiamos lugares mientras él se vistió con una de sus camisas perfectamente planchadas y trajes oscuros. Desayunamos juntos en la barra de la cocina, yogurt griego con moras para mí, tostada de aguacate para él, mientras compartíamos secciones del Seattle Times, y discutíamos nuestros planes para el fin de semana. Para las 9:30, David me estaba dando un beso de despedida en la puerta principal de nuestro departamento en Capitol Hill, diciéndome que la matara en mi presentación, y prometiendo enviarme mensajes de buena suerte durante el día. Pasé la mañana refinando mi presentación de diapositivas y practicando mi pitch en el espejo, de la misma manera que había hecho antes de cada junta importante desde la universidad. La presentación de la organización sin fines de lucro fue mejor de lo que me había atrevido a esperar. Al director ejecutivo le encantaron mis ideas para su campaña de concientización, y querían seguir adelante con un contrato de prueba de 3 meses que podría llevar a una sociedad a largo plazo. Estaba prácticamente flotando cuando salí de su oficina a las 2:30, ya planeando cómo contarle las buenas noticias a David durante la cena. Ahí fue cuando sonó mi teléfono. El nombre de Emma apareció en la pantalla, y por una vez, estaba demasiado emocionada por mi propia vida para sentirme inmediatamente agotada por la perspectiva de otra crisis dramática. Maya, dijo Emma, y algo en su tono hizo que mi humor de celebración se evaporara instantáneamente. Su voz era diferente, no el usual lloriqueo o lágrimas, sino algo calculado y extrañamente formal. Necesito hablar contigo, ¿puedes venir a mi departamento ahora mismo? Emma, ¿qué pasa? Suenas rara. Estaba parada en la banqueta afuera del edificio de la organización sin fines de lucro, gente caminando alrededor de mí mientras trataba de leer el humor de mi hermana por el teléfono. Solo ven, por favor, es importante, y necesito decirte algo en persona. El trayecto al departamento de Emma en Fremont normalmente tomaba 20 minutos, pero el tráfico de Seattle lo extendió a 45 minutos de especulación cada vez más ansiosa. Emma vivía en un loft convertido de moda con paredes de ladrillo expuesto y ventanas enormes. El tipo de lugar que costaba el doble que mi departamento, pero era pagado parcialmente por nuestros padres, que se preocupaban por su carrera artística, requiriendo apoyo financiero. Emma me dejó entrar sin su charla usual por el intercomunicador. Cuando toqué su puerta, la abrió inmediatamente, como si hubiera estado parada ahí esperando. Usaba jeans y un suéter grande, su cabello recogido en un chongo desordenado, sin maquillaje. Para Emma, esto era prácticamente pijama. Usualmente se veía como si estuviera lista para una sesión de fotos, incluso cuando solo se quedaba en casa. Entra, dijo, haciéndose a un lado. Necesitamos hablar. Su departamento olía a velas de vainilla, y el café caro que ordenaba en línea. Todo estaba perfectamente arreglado, revistas abanicadas así en la mesa de centro, cojines decorativos posicionados artísticamente en el sofá blanco, flores frescas en un florero junto a la ventana. Emma siempre había sido buena para crear espacios hermosos que se veían sin esfuerzo, pero requerían mantenimiento constante. Emma, me estás asustando, ¿qué está pasando? Me senté en la orilla de su sofá, mi bolsa aún agarrada en mis manos. Emma se sentó frente a mí en la silla acolchonada, que había pasado 3 semanas encontrando en Craigslist, sus piernas dobladas debajo de ella en una posición que podría haberse visto casual si no fuera por lo rígidos que estaban sus hombros. Maya, necesito que sepas que nunca tuve la intención de que esto pasara, pero no puedo pretender más, y no puedo seguir mintiéndote. Las palabras me pegaron como agua fría. ¿Mintiendo sobre qué? Emma respiró profundo, y por un momento se veía como la niña asustada que solía meterse en mi cama durante las tormentas eléctricas. Luego su expresión se endureció en algo que nunca había visto antes. David y yo estamos enamorados. Las palabras no tenían sentido al principio. Colgaron en el aire entre nosotras como un idioma extranjero que casi reconocía pero no podía traducir del todo. ¿Qué quieres decir?, pregunté, mi voz sonando extrañamente calmada considerando que mi corazón había empezado a latir tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta.
Quiero decir que David y yo hemos estado viéndonos durante el último mes. Tratamos de luchar contra esto, pero ya no podemos. Estamos enamorados, Maya. Amor real, del tipo del que lees en libros. La habitación empezó a sentirse más pequeña, como si las paredes se estuvieran moviendo más cerca. Podía escuchar al perro del vecino ladrando y ruido de tráfico de la calle abajo, pero la voz de Emma sonaba como si viniera de muy lejos. Viéndose cómo, la pregunta salió apenas como un susurro. Hemos estado encontrándonos para café, hablando de cosas de las que no podemos hablar con nadie más. Ha estado tan infeliz, Maya. Se siente atrapado, como si hubiera hecho un compromiso antes de saber realmente lo que quería. La voz de Emma estaba ganando confianza ahora, como si se estuviera calentando con una historia que había practicado. Cuando hablamos en la cena de cumpleaños de papá, algo simplemente hizo clic. Nos dimos cuenta de que tenemos esta conexión que ninguno de nosotros esperaba. Me paré abruptamente, mi bolsa cayendo al piso con un sonido como vidrio rompiéndose. Estás mintiendo. No estoy mintiendo. Tengo mensajes, si quieres verlos. Tengo fotos de nosotros juntos. Maya, sé que esto es difícil, pero tienes que entender, esto no es algo que planeamos. Simplemente pasó. Enséñamelos. Las palabras salieron ásperas y fuertes, nada como mi voz usual. Emma dudó por solo un momento, luego tomó su teléfono de la mesa de centro, pasó por sus mensajes, y me lo entregó, y ahí estaban conversaciones de texto entre Emma y David abarcando semanas. Mensajes que empezaron inocuos, y gradualmente se volvieron más íntimos. Mensajes donde David se quejaba de sentirse atrapado, y Emma ofrecía simpatía y comprensión. El mensaje más reciente era de ayer: no puedo esperar a verte mañana. Este secreto me está matando, pero sé que es lo correcto. Me senté pesadamente de nuevo, aún viendo la pantalla del teléfono. Me ha estado mintiendo por un mes. Maya, él se preocupa por ti, no quiere lastimarte, pero no puede casarse con alguien a quien realmente no ama, no cuando ha encontrado a la persona con la que está destinado a estar. La persona con la que está destinado a estar. Miré a Emma, y por primera vez en mi vida, sentí como si la estuviera viendo claramente. Eres mi hermana, lo sé, y eso hace esto más difícil, no más fácil. Pero Maya, no puedes casarte con alguien solo porque han estado juntos por 3 años. David necesita a alguien que entienda su mundo, alguien que pueda ser el tipo de compañera que necesita para su carrera y su familia, alguien lo suficientemente sofisticada para la vida que está construyendo. La implicación colgó entre nosotras como una bofetada. No era lo suficientemente sofisticada, no era lo suficientemente buena para el mundo de David. Era solo el marcador del lugar hasta que alguien mejor llegara. Sal, dije silenciosamente. Maya, por favor, hablemos de esto como adultas. Sé que estás molesta, pero sal. Estaba parada otra vez, gritando ahora, mis manos temblando con rabia que nunca había sentido antes. Sal de tu departamento mientras proceso el hecho de que mi hermana y mi prometido han estado teniendo una aventura por un mes y decidieron que la mejor manera de manejarlo era decirme que no soy lo suficientemente buena para él. La expresión cuidadosamente compuesta de Emma se quebró por primera vez. Maya, eso no es lo que... Sí, es eso es exactamente lo que dijiste. Ahora me voy, y voy a casa a hablar con David, y si alguna vez te acercas a mí otra vez, haré tu vida un infierno. Agarré mi bolsa y me dirigí a la puerta, pero Emma me gritó. Maya, espera, él no está ahí. Me volteé lentamente. ¿Qué quieres decir con que no está ahí? David está en casa de mis padres. Les estamos contando juntos esta noche. Queríamos contarte primero porque te respetamos demasiado para dejarte enterarte por alguien más. La pieza final de la traición hizo clic en su lugar. No solo habían estado planeando esto por semanas, sino que habían coordinado contarles a mis padres antes de que yo incluso tuviera tiempo de procesar lo que estaba pasando. Se habían asegurado de que estaría completamente sola cuando mi mundo se derrumbara. Salí del departamento de Emma y me senté en mi carro por 20 minutos, manos agarrando el volante mientras trataba de recordar cómo respirar. Luego manejé a casa a nuestro departamento vacío y esperé a que David regresara y confirmara que todo lo que Emma me había dicho era verdad. No vino a casa esa noche. Me mandó un mensaje a las 11 p.m. Maya, me voy a quedar en un hotel esta noche. Necesitamos hablar mañana, pero creo que Emma ya te dijo lo que está pasando. Lo siento mucho. Dormí en nuestra cama sola por última vez, rodeada por el aroma de su colonia en su almohada y la vida que habíamos construido juntos, sabiendo que todo lo que había creído sobre mi futuro había sido una mentira. La mañana siguiente, falté al trabajo y esperé. David vino a casa a las 10 a.m. con café de The Daily Grind, el lugar donde nos conocimos, lo cual se sintió como una ironía cruel o un insulto deliberado.
se veía terrible. Su cabello usualmente perfecto estaba despeinado, su ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta, sus ojos rojos de agotamiento o culpa o ambos, pero aún se veía como David, como el hombre con el que había estado planeando casarme en 8 semanas, y eso de alguna manera hizo todo peor. Maya, dijo, poniendo el café en nuestra barra de cocina sin mirarme a los ojos. No sé cómo hacer esto. Intenta empezar con la verdad, dije. Estaba sentada en nuestra barra del desayuno en el mismo lugar donde me había propuesto matrimonio 5 meses antes, usando la misma sudadera de la universidad que tenía puesta esa noche. Emma te contó sobre nosotros, no era una pregunta. Me dijo que han estado teniendo una aventura por 1 mes, y que están enamorados, y que no soy lo suficientemente sofisticada para tu familia. ¿Se me escapó algo? David se encogió como si lo hubiera golpeado. No se suponía que pasara así. ¿Cómo se suponía que pasara, David? ¿Estabas planeando esperar hasta después de la boda, para empezar a acostarte con mi hermana, o solo ibas a mantenerlo en secreto para siempre? No nos hemos acostado. Me miró por primera vez, y pude ver que estaba diciendo la verdad sobre eso. Maya, te juro, no hemos cruzado esa línea. Oh, bueno, entonces, supongo que la infidelidad emocional está bien mientras mantengas tu ropa puesta. David se sentó frente a mí, extendiendo la mano hacia las mías, pero las retiré. Maya, nunca tuve la intención de que esto pasara. Cuando Emma y yo empezamos a hablar en el cumpleaños de tu papá, era solo conversación, pero luego seguimos hablando, y me di cuenta, se detuvo, claramente luchando con cómo explicar sin empeorarlo. ¿Te diste cuenta de qué? Me di cuenta de que me estaba casando contigo porque eras segura, porque eras buena y amable, y nunca me lastimarías. Pero eso no es lo mismo que estar enamorado. Las palabras me pegaron como un golpe físico. Segura, eso era yo para él. No emocionante, no irreemplazable, solo segura. Y Emma no es segura. Emma me desafía, me hace pensar en las cosas diferente. Cuando hablamos siento como si me estuviera convirtiendo en una mejor versión de mí mismo. Y cuando hablas conmigo, David miró hacia abajo a sus manos. Cuando hablo contigo me siento cómodo, cómodo. 3 años de construir una vida juntos, y yo lo hacía sentir cómodo, como un suéter viejo o un restaurante familiar, lo suficientemente agradable, pero nada que extrañaría si desapareciera. Así que estás cancelando nuestra boda para estar con mi hermana, porque ella es más desafiante que yo. Maya, no es tan simple. Es exactamente así de simple. David, te enamoraste de alguien más emocionante y decidiste que yo no valía la pena luchar por mí. Me paré, de repente necesitando distancia de él. ¿Te vas a casar con ella? No sé, tal vez, eventualmente. Maya, sé que este es un timing horrible, pero no hay buen timing para esto, David. No hay versión de esta historia donde sales viéndote como algo que no sea un cobarde que engaña, y que me ilusionó por 3 años. La compostura de David finalmente se quebró. No soy un cobarde, estoy tratando de ser honesto contigo en lugar de vivir una mentira. Estás siendo honesto ahora, después de 1 mes de mentiras. Eso no te hace valiente, te hace culpable. Nos quedamos ahí viéndonos a través de nuestra cocina, y pude ver el momento exacto en que dejó de tratar de justificar sus decisiones, y aceptó que nunca lo iba a perdonar. Me mudaré hoy, dijo silenciosamente. Me haré cargo de cancelar los proveedores de la boda, y explicar a mi familia. No deberías tener que lidiar con eso. Qué generoso de tu parte manejar las consecuencias de tu propia traición. David empezó a decir algo más, luego se detuvo. Caminó a nuestro dormitorio, y regresó con 2 maletas, moviéndose por nuestro departamento como un extraño recolectando artículos prestados. En la puerta, se volteó una vez más. Maya, por lo que vale, vas a hacer a alguien muy feliz algún día. Alguien que te merezca, solo que no tú. No yo. Después de que se fue, me senté en nuestro departamento rodeada por los restos de nuestra relación, su taza de café aún en la barra, revistas de bodas apiladas en la mesa de centro, tarjetas de Save the Date, que nunca enviaríamos esparcidas por la mesa del comedor. Luego hice algo que nunca había hecho antes en toda mi vida, llamé a mis padres y pedí ayuda. Mamá, soy Maya. David y yo rompimos, y necesito un lugar donde quedarme por unos días. Hubo una pausa, luego la voz cuidadosamente controlada de mi madre. Oh, cariño, Emma nos contó lo que pasó. ¿Por qué no vienes? Y podemos hablar de esto como familia. Emma les había contado. Ya había contado a mis padres su versión de la historia, probablemente pintándose como la participante renuente en una historia de amor trágica, y a mí como el obstáculo a la felicidad verdadera. Cuando llegué a la casa de mis padres en Tacoma, el carro de Emma ya estaba en la entrada. Mis padres vivían en la misma casa de 2 niveles que habían comprado cuando Emma nació,
electrodomésticos de cocina verde aguacate de los 70s, alfombra café por toda la casa, muebles que habían estado de moda una vez, pero ahora solo se veían cansados. La casa siempre olía a cualquier vela que mi mamá estuviera quemando, y la humedad débil de un lugar que necesitaba mejor ventilación. Entré sin tocar, como había hecho desde la infancia, y los encontré a todos sentados alrededor de la mesa del comedor como si estuvieran teniendo una junta familiar. Emma estaba en su lugar usual junto a mi papá, mi mamá frente a ella, y una silla vacía que obviamente era para mí. Maya, dijo mi papá, parándose para abrazarme. Lo sentimos mucho, cariño. Esto debe ser increíblemente difícil. Mi mamá asintió comprensivamente. Siéntate, cariño. Emma ha estado explicando todo. Miré a Emma, que había logrado sacar lágrimas que hacían que sus ojos azules se vieran aún más llamativos. Usaba un suéter rosa suave que sacaba el rubor natural en sus mejillas, y su cabello caía en ondas perfectas alrededor de sus hombros. Incluso en crisis, se veía como portada de revista. Maya, lo siento mucho, dijo Emma, extendiendo la mano hacia mí a través de la mesa. Nunca quise que pasara de esta manera. Pero sí querías que pasara. Las lágrimas de Emma aumentaron. Traté de luchar contra esto. Ambos lo hicimos, pero a veces el amor simplemente pasa, incluso cuando no lo quieres. Mi madre asintió sabiamente. Emma nos estaba contando cuánto agonizaron ambos sobre esta decisión. Está claro que no se lo tomaron a la ligera. Miré a mi mamá, esperando que reconociera que su hija había robado al prometido de su otra hija, y que esto podría ser digno de alguna crítica. En su lugar parecía estar tratando esto como un desastre natural, que nos había pasado a todos por igual. Maya, dijo mi padre gentilmente, sé que esto es doloroso, pero tal vez esto es para bien. Si David no estaba completamente comprometido contigo, es mejor enterarse ahora que después de estar casados. Él estaba completamente comprometido conmigo, papá, hasta que Emma decidió que lo quería. Eso no es justo, dijo Emma, su voz temblando. Me estás haciendo sonar como si lo hubiera seducido o algo. Conectamos a un nivel profundo. No pudimos evitarlo. Tienes razón, Emma. Enamorarte de mi prometido estaba completamente fuera de tu control, tal como todas las otras veces que has tomado algo que era mío. Maya Morales, dijo mi madre seriamente, ya es suficiente. Tu hermana también está sufriendo. Esto no es fácil para nadie. Miré alrededor de la mesa a mi familia, mis padres tratando a Emma como víctima de circunstancias fuera de su control, Emma interpretando el papel de heroína trágica desgarrada entre amor y lealtad, y me di cuenta de que esperaban que interpretara mi papel usual, la hermana comprensiva, la que pone la armonía familiar por encima de sus propios sentimientos. Tienes razón, mamá, esto debe ser tan difícil para Emma, tener que elegir entre el amor verdadero y la decencia humana básica. Maya, dijo mi papá en su tono de advertencia, la misma voz que había usado cuando tenía 7 años y me quejé demasiado fuerte sobre Emma obteniendo el pedazo más grande de pastel de cumpleaños. No, papá. No me voy a sentar aquí y pretender que esta es una historia de amor hermosa. Emma vio algo que quería, y lo tomó, tal como ha estado haciendo toda nuestra vida. Y ustedes la van a apoyar, tal como siempre lo hacen. Eso no es verdad, dijo mi mamá. Las amamos a ambas por igual. ¿En serio? Porque ahora mismo parece que están más preocupados por los sentimientos de Emma que por los míos. Yo soy la que tuvo su vida destruida, pero ella es la que está recibiendo la simpatía. Emma se paró abruptamente, su silla raspando contra el piso. No puedo escuchar esto más. Maya, sé que estás enojada, pero estás siendo cruel. Nunca quise lastimarte. Entonces no deberías haber perseguido a mi prometido. No fue así. La compostura cuidadosa de Emma finalmente se quebró, y su voz real salió, más filosa, más calculadora que el acto de víctima temblorosa. David estaba infeliz, Maya, me dijo que se sentía atrapado, como si hubiera cometido un error. No lo perseguí. Estuve ahí para él cuando necesitaba a alguien con quien hablar, sobre lo atrapado que se sentía en nuestra relación, porque necesitaba ser honesto sobre sus sentimientos en lugar de casarse contigo por obligación. La verdad finalmente estaba saliendo. Emma no solo había robado a David, lo había convencido de que realmente no me quería en primer lugar, así que me salvaste del destino terrible de casarme con alguien que me amaba. Lo salvé a ambos de un matrimonio que los habría hecho miserables. Qué considerado de tu parte tomar esa decisión por nosotros. Mi madre se paró, su cara enrojecida con el tipo de enojo que usualmente reservaba para vendedores telefónicos y malos conductores. Paren, las dos. Maya, entiendo que estés lastimada, pero Emma es tu hermana. La familia es para siempre. Los hombres van y vienen, pero tu hermana siempre será tu hermana. Las palabras colgaron en el aire como una bofetada.
Mi madre me acababa de decir que David, el hombre con el que había estado planeando construir una vida, era desechable, pero Emma, la hermana que me había traicionado de la manera más fundamental posible, era permanente. Así que debería perdonarla porque compartimos ADN, deberías perdonarla porque es familia, y porque aferrarse a la ira solo te lastimará a largo plazo. ¿Qué tal hacerla responsable? ¿Qué tal esperar que enfrente consecuencias por lo que hizo? ¿Qué consecuencias?, preguntó mi padre, genuinamente confundido. Maya, esto no es un crimen, es solo una situación desafortunada que nos pasó a todos. Miré alrededor de la mesa una vez más, a las 3 personas que se suponía que me amaran y me protegieran por encima de todos los demás, y vi claramente que nunca realmente lo habían hecho. Emma siempre sería la prioridad, sus sentimientos siempre importarían más, y mi trabajo siempre sería ajustar mis expectativas de acuerdo. Tienes razón, papá, esto nos pasó a todos, pero no nos pasó por igual. Tomé mi bolsa y me dirigí a la puerta. Emma, felicidades, obtuviste lo que querías, y obtuviste la bendición de la familia mientras lo hacías. Maya, espera, mi madre me gritó, ¿dónde te vas a quedar? En algún lugar donde la gente realmente se preocupe por lo que me pase. Manejé al departamento de Chloe, el lugar al que debería haber ido en primer lugar. Chloe me vio la cara y me jaló adentro, me hizo té, y me dejó llorar por 3 horas seguidas sin ofrecer ningún consejo o tratar de arreglar nada. Tu familia está loca, dijo finalmente cuando había terminado de contarle todo. Como clínicamente loca, era la primera reacción normal que había escuchado de alguien, y me hizo llorar de nuevo, esta vez de alivio. 3 días después Emma me llamó. Contesté porque aún tenía esperanza de una disculpa, algún reconocimiento de que entendía lo que me había hecho. Maya, solo quería que supieras que David y yo estamos haciendo esto oficial. Nos vamos a mudar juntos la próxima semana. Felicidades. ¿Por eso llamaste? Llamé porque quiero que estemos bien. Quiero que nuestra familia esté bien. Nuestra familia estaba bien hasta que la destruiste. Maya, por favor, te amo. Eres mi hermana, y quiero que seas feliz por mí. La audacia era impresionante. Quería que fuera feliz por ella. Había robado a mi prometido. Convenció a mis padres de que era un acto del destino en lugar de traición, y ahora quería mi bendición. Emma, quiero que me escuches muy cuidadosamente. Nunca seré feliz por ti. Nunca te voy a perdonar, y si piensas que vamos a interpretar a las hermanas otra vez como si nada de esto hubiera pasado, estás aún más delirante de lo que pensé. Maya, no puedes decir eso en serio. Somos familia. No, no somos. La familia no hace lo que tú me hiciste. La familia se protege entre sí, no se destruye por ganancia personal. No fue ganancia personal, fue amor, fue egoísmo, fue el mismo egoísmo que has mostrado toda tu vida, excepto que esta vez tomaste algo que realmente me importaba. Le colgué y bloqueé su número. Luego bloqueé el número de David también, pero bloquearlos no podía bloquear los intentos continuos de mi familia de normalizar la situación. Mi madre llamaba semanalmente, preguntando cuándo iba a superar esto y seguir adelante. Mi padre mandaba emails con actualizaciones sobre la relación de Emma y David. Se habían comprometido 6 meses después de mi compromiso roto, estaban planeando una boda de destino en Italia. Habían comprado una casa en el mismo vecindario donde David y yo habíamos estado viendo. Cada actualización se sentía como un giro deliberado del cuchillo. No solo Emma había tomado a mi prometido, sino que estaba viviendo la vida exacta que se suponía que era mía. La casa, la boda, el futuro, todo lo que había perdido, ella lo había ganado. Un año después de la traición, mis padres llamaron para decirme que estaban organizando una fiesta de compromiso para Emma y David. Nos encantaría que vinieras, dijo mi madre. Es hora de poner esto atrás y ser una familia otra vez. No voy a venir a celebrar el compromiso de Emma con mi ex prometido. Maya, ha pasado un año. ¿Cuánto tiempo vas a aferrarte a esta ira? Todo el tiempo que sea necesario. ¿Necesario para qué? Para que reconozcas que lo que Emma hizo estuvo mal, para que se disculpe, para que nuestra familia admita que merecía algo mejor que se esperara que sonriera y celebrara mi propia traición. Maya, cariño, aferrarse al resentimiento es como beber veneno y esperar que la otra persona muera, y permitir comportamiento tóxico es como ser cómplice de abuso emocional. Mi madre suspiró, el mismo sonido de larga agonía que había hecho durante mi infancia cuando estaba siendo difícil. Maya, Emma es feliz, David es feliz, no quieres que sean felices, no a mi costa. ¿Cómo es su felicidad a tu costa? Te has seguido adelante, tienes tu propia vida ahora. Me había seguido adelante, en el sentido práctico. Me había aventado a construir mi negocio de marketing, me mudé a un departamento nuevo, empecé a salir otra vez, pero la pregunta de mi madre,
reveló la desconexión fundamental entre nosotras. Genuinamente no podía entender por qué la felicidad de Emma, construida sobre la base de mi relación destruida, se sentía como una violación continua. Mamá, si alguien robara tu carro y lo usara para manejar a su trabajo de ensueño todos los días, ¿serías feliz por su éxito? Maya, eso es completamente diferente. No, no lo es. Emma robó algo que me pertenecía y lo usó para construir la vida que quería. El hecho de que sea feliz no borra lo que me quitó. 2 semanas después, recibí una invitación de boda por correo. Emma y David se iban a casar en un viñedo en Toscana, la misma región donde David y yo habíamos planeado ir de luna de miel. La invitación era elegante y cara, impresa en cartón pesado con letras doradas. Adentro había una nota escrita a mano de Emma. Maya, sé que esto es complicado, pero eres mi hermana, y te quiero ahí en el día más importante de mi vida. Por favor, considera venir. Te amo. Tiré la invitación sin responder. Mis padres llamaron el día después de la fecha límite del RSVP. Maya, Emma está devastada de que no vengas a su boda. Yo estoy devastada de que se esté casando con mi ex prometido, así que estamos empatadas. Esto es ridículo. Han pasado 2 años. ¿Cuándo vas a perdonar y olvidar? Perdonaré cuando se disculpe. Nunca olvidaré. Ha tratado de disculparse. No quieres escuchar. Ha tratado de justificar sus acciones y lograr que esté de acuerdo en que robar a David fue realmente un favor hacia mí. Eso no es una disculpa. Maya, estás destruyendo esta familia por un hombre que claramente no era el correcto para ti de todos modos. Y ahí estaba, el corazón de la posición de mi familia. David no era el correcto para mí de todos modos. Así que Emma me había hecho un favor al tomarlo. Debería estar agradecida por la traición porque me salvó de un matrimonio mediocre. Si David no era el correcto para mí, ¿por qué es el correcto para Emma? Porque Emma entiende su mundo. Puede ser el tipo de esposa que él necesita. Las palabras de mi madre confirmaron lo que Emma había implicado 2 años antes. No era lo suficientemente sofisticada para la vida de David. Emma era la mejor opción, y debería aceptar esa realidad graciosamente. Así que Emma merece la vida que yo estaba construyendo, pero yo no. Maya, eso no es lo que dije. Es exactamente lo que dijiste, mamá. Piensas que Emma merece más la felicidad que yo. Pienso que Emma encontró el amor, y tú estás siendo vengativa al respecto. Pienso que Emma robó el amor, y tú estás siendo ciega al respecto. Nunca íbamos a estar de acuerdo. Mi familia siempre vería a Emma como la víctima de una situación imposible, y a mí como la hermana amargada que no podía seguir adelante. Yo siempre vería a Emma como una traidora manipuladora, y a ellos como cómplices que priorizaron la armonía familiar sobre la justicia. Dejé de contestar sus llamadas después de esa conversación. Si querían una relación conmigo, podían empezar reconociendo lo que Emma había hecho y haciéndola responsable por ello. Si no podían hacer eso, entonces no teníamos nada de qué hablar. 3 meses después, Emma llamó desde su luna de miel en Bora Bora, otro destino que David y yo habíamos discutido visitar juntos. Maya, ahora estoy casada, y quiero que arreglemos esto. Quiero que seamos hermanas otra vez. Entonces discúlpate. Me he disculpado. No, has puesto excusas. Nunca una vez has dicho, siento haber perseguido a tu prometido, siento haber roto tu relación, siento haber robado tu futuro. Solo has dicho que sientes que esté molesta por ello. Bien, siento haber perseguido a David, siento haber roto tu relación, siento haber robado tu futuro. Ya, ¿estás feliz ahora? Las palabras sonaron huecas, recitadas como líneas en una obra en la que no creía. ¿Lo dices en serio? Por supuesto que lo digo en serio. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Hubo una pausa larga. Porque lo amaba. ¿Y eso hizo que fuera correcto traicionarme? Maya, el amor no es racional, no es algo que puedes controlar. Y ahí estaba. Emma aún creía que amar a David justificaba todo lo que había hecho para conseguirlo. La disculpa eran solo palabras diseñadas para obtener lo que quería, que era mi perdón sin ningún cambio real en su perspectiva. Emma, cuando amas a alguien que no está disponible, te alejas. No destruyes sistemáticamente su relación existente para poder tenerlo. No destruí tu relación ya estaba rota. Estaba rota porque tú la rompiste. Maya, David me dijo que estaba infeliz mucho antes de que yo entrara en escena. David te dijo lo que querías escuchar para poder justificar tener una aventura emocional con mi hermana. Nunca me vas a perdonar, ¿verdad? No a menos que realmente entiendas lo que hiciste mal. Entiendo que te lastimé, pero no me arrepiento de casarme con el amor de mi vida. Entonces no tenemos nada más de qué hablar. Le colgué y bloqueé el nuevo número de Emma, junto con el de David. Pasaron 6 años. 6 años de construir una empresa de marketing exitosa, comprar mi propio condominio,
viajar a lugares que siempre había querido ver, y aprender cómo se sentía ser valorada por quien era en lugar de cuánto acomodaba las necesidades de otras personas. Salí con gente, algunas relaciones durando unos meses, otras extendiéndose a un año o más. Fui honesta con todos sobre mi situación familiar, cómo mi hermana había robado a mi prometido, y mi familia se había puesto de su lado, y la mayoría de la gente reaccionó con shock y enojo apropiados de mi parte. Era validante descubrir que la gente normal encontraba el comportamiento de mi familia tan escandaloso como yo. Entonces conocí a James. Estaba en una conferencia para dueños de pequeños negocios en Portland, presentando un taller sobre estrategia de redes sociales para organizaciones sin fines de lucro. James estaba en la audiencia, haciendo preguntas reflexivas, que mostraban que había estado realmente escuchando, en lugar de solo esperando su turno para hablar. Después de mi presentación, se acercó a mí con una tarjeta de negocios y una sonrisa genuina. Eso fue increíblemente perspicaz, dijo. Dirijo una fundación que trabaja con organizaciones sin fines de lucro ambientales, y realmente podríamos usar a alguien con tu experiencia. James era alto y delgado con cabello oscuro, que se volvía plateado en las sienes, ojos verdes amables, y el tipo de confianza silenciosa que viene de conocer tu propio valor sin necesidad de probárselo a nadie más. Tenía 43 a mis 31, recientemente divorciado, y padre de 2 adolescentes que vivían con él la mitad del tiempo. Nuestra primera junta de café se convirtió en una conversación de 3 horas sobre todo desde prácticas de negocios sostenibles, hasta nuestros senderos de caminata favoritos. Nuestra segunda junta fue oficialmente una cita, cena en un restaurante, donde hablamos hasta que el personal empezó a apilar sillas alrededor de nosotros. James era diferente de David en todas las maneras que importaban. Donde David había sido encantador y pulido, James era auténtico y sólido. Donde David me había hecho sentir como si necesitara convertirme en alguien digna de su mundo, James me hizo sentir como si fuera exactamente quien se suponía que debía ser. James había construido su fundación de la nada, empezando con una pequeña herencia de su abuela, y convirtiéndola en una organización que había financiado más de 200 proyectos ambientales por todo el Pacífico Noroeste. Vivía modestamente a pesar de su riqueza, manejaba un sedán híbrido, en lugar de un carro de lujo, y regalaba más dinero del que gastaba en sí mismo. Cuando le conté a James sobre Emma y David y la reacción de mi familia, escuchó sin juzgar, y luego dijo algo que nadie más había dicho: siento que te haya pasado eso. Merecías mucho mejor de la gente que se suponía que te amara. No estás mejor sin él, o todo pasa por una razón, o necesitas perdonar por tu propia paz mental. Solo reconocimiento simple de que había sido agraviada y merecía mejor trato. James y yo estuvimos juntos por 2 años antes de que nos comprometiéramos. 2 años de mercados de granjeros de domingo por la mañana, y experimentos de cocina de viernes por la noche, y conversaciones largas sobre todo lo que nos importaba. 2 años de él apoyando el crecimiento de mi negocio, mientras yo lo ayudaba a desarrollar estrategias de marketing para su fundación. 2 años de construir algo real y honesto y saludable. Cuando James me propuso matrimonio, no fue nada como la propuesta de David. Estábamos caminando en las montañas Olympic, tomando un descanso en un mirador donde podíamos ver bosques extendiéndose hasta el horizonte. James había empacado sándwiches y café en un termo, y nos sentamos en un tronco caído compartiendo el almuerzo, mientras águilas daban vueltas arriba. Maya, dijo, sacando una caja de anillo de su mochila, he estado pensando en esto por meses, y no puedo imaginar construir el resto de mi vida con nadie más. ¿Te casarías conmigo? El anillo era un solitario simple, con un diamante de fuente sostenible, elegante y atemporal sin ser llamativo. Se sintió correcto en todas las maneras que el anillo de David nunca se había sentido, escogido específicamente para mí, por alguien que sabía exactamente quién era. Planeamos una boda pequeña en los jardines botánicos en Seattle, solo familia inmediata y amigos cercanos. La exesposa de James estaría ahí con sus hijos, porque habían logrado crear una relación de copaternidad saludable construida en respeto mutuo. Mis padres y Emma no fueron invitados. Una semana antes de nuestra boda, mi madre llamó. Maya, solo quería que supieras que estamos pensando en ti y deseándote lo mejor. Era la primera vez que habíamos hablado en 4 años. Gracias, dije, tomada con la guardia baja por el contacto inesperado. Tu papá y yo nos gustaría mandar un regalo. ¿Dónde están registrados? No estamos registrados. Les pedimos a la gente que donara a la fundación de James en lugar de darnos regalos. Eso es muy considerado. Maya, sé que no hemos hablado en un tiempo, pero espero que sepas que te amamos. Si me aman, ¿por qué no han llamado en 4 años? Hubo una pausa,
porque dejaste en claro que no querías saber de nosotros a menos que estuviéramos a menos que estuviéramos de acuerdo con tu perspectiva sobre Emma, a menos que estuvieran dispuestos a reconocer que lo que ella hizo estuvo mal. Maya, eso fue hace tanto tiempo. Emma y David han estado casados por 6 años ahora. Tienen una vida hermosa juntos. Estoy segura de que sí. ¿No crees que es hora de dejar ir la ira? ¿No quieres ser parte de la familia otra vez? Las mismas preguntas, la misma presión, la misma suposición de que yo era la que necesitaba cambiar mi perspectiva. Mamá, me caso mañana con un hombre que me ama y me respeta. Tengo un negocio exitoso, buenos amigos, y una vida feliz. Ya no estoy enojada, solo terminé de pretender que lo que Emma hizo fue aceptable. ¿Entonces nunca la vas a perdonar? Nunca voy a pretender que traicionar a tu hermana por ganancia personal es algo que merece perdón sin arrepentimiento genuino y comportamiento cambiado. Maya, Emma sí se siente mal por cómo pasaron las cosas. ¿En serio? ¿O se siente mal de que hubo consecuencias? Otra pausa. No sé cómo responder eso. Entonces no conoces a tu hija tan bien como piensas. ¿De cuál hija estás hablando? De ambas. Le deseé lo mejor a mi madre y colgué. Luego apagué mi teléfono por el resto de la noche. James y yo pasamos la noche antes de nuestra boda como habíamos pasado cientos de otras noches, cocinando la cena juntos, hablando de nuestro día, planeando nuestro viaje de luna de miel a Nueva Zelanda. ¿Algún arrepentimiento por no invitar a tu familia?, preguntó James mientras limpiábamos la cocina. Ninguno. La gente que importa estará ahí mañana. Y la gente que no importa puede seguir viviendo sus vidas sin impactar la mía. Nuestra boda fue perfecta en todas las maneras que importaban. Pequeña e íntima, enfocada en el compromiso que estábamos haciendo en lugar de la actuación de ello. Los hijos de James estuvieron con nosotros como nuestro cortejo nupcial, y su ex esposa tomó fotos hermosas que capturaron la alegría genuina que todos sintieron. Mi familia elegida estaba ahí, Chloe como mi dama de honor, mi socio de negocios Marcus caminándome al altar, amigos que había recolectado a lo largo de los años que conocían mi historia real y me amaban de todos modos. Gente que entendía que la lealtad y el amor se ganaban a través de acciones, no se garantizaban por genética. Después de la ceremonia, cenamos en nuestro restaurante favorito con nuestro pequeño grupo de invitados. James dio un brindis sobre construir una vida basada en honestidad y respeto mutuo, y me sentí rodeada por amor que era real e incondicional y ganado. Fuimos de luna de miel a Nueva Zelanda, pasando 3 semanas explorando montañas y costas y ciudades donde nadie conocía nuestra historia o se preocupaba por nuestro drama familiar. Caminamos el Milford Track, vimos ballenas en la bahía de Islas, y pasamos mañanas perezosas en la cama hablando sobre la casa que queríamos comprar cuando llegáramos a casa. Cuando regresamos a Seattle, encontramos un mensaje de voz de mi padre que se había dejado el día después de nuestra boda. Maya, tu madre me contó sobre su conversación ayer. Quiero que sepas que estamos orgullosos de ti por construir una vida tan exitosa, y esperamos que tu matrimonio te traiga toda la felicidad que mereces. Si alguna vez quieres hablar, estaremos aquí. Era lo más cercano a un reconocimiento que había recibido de mi familia, no una disculpa o una admisión de mal comportamiento, pero al menos reconocimiento de que merecía felicidad y había construido una buena vida a pesar de su falta de apoyo. No devolví la llamada, pero tampoco borré el mensaje. James y yo compramos una casa en Wallingford, una Craftsman de 1920 con pisos de madera originales y una cocina que necesitaba actualización. Pasamos nuestro primer año de matrimonio renovándola juntos, aprendiendo cómo azulejar un baño y barnizar gabinetes mientras descubríamos cómo fusionar 2 vidas independientes en una visión compartida. La fundación de James siguió creciendo, y mi empresa de marketing consiguió varios clientes importantes, incluyendo una organización ambiental nacional y una cadena de restaurantes sostenibles. Ambos estábamos haciendo trabajo en el que creíamos con una pareja que apoyaba nuestras ambiciones. En nuestro segundo aniversario de bodas, descubrimos que estaba embarazada. El embarazo no fue planeado, pero muy deseado. James había sido claro desde el principio de que estaba abierto a más hijos, y había descubierto a través de nuestra relación que sí quería ser madre, solo que no en la línea de tiempo tradicional que una vez había imaginado. Pasamos meses preparándonos para la llegada de nuestra hija, arreglando el cuarto del bebé en lo que había sido la oficina en casa de James, leyendo libros de paternidad, asistiendo a clases de parto, donde a menudo éramos la pareja mayor en el cuarto, pero definitivamente la más emocionada. Sophia Rose Morrison nació en una mañana nevada de febrero, después de 12 horas de trabajo de parto que James soportó casi tan intensamente como yo. Era perfecta,
7 libras, 6 onzas de cabello oscuro, y ojos grises serios que parecían asimilar todo a su alrededor con enfoque sorprendente. Sosteniéndola por primera vez, entendí algo sobre el amor que nunca había sabido antes. Así era como se sentía el amor incondicional, feroz y protector, y completamente desinteresado. Esto era lo que se suponía que era la familia. Cuando Sofía tenía 6 meses, mi madre llamó, Maya, escuché a través de amigos mutuos que tuviste un bebé. Felicidades. Los amigos mutuos probablemente eran gente de nuestra iglesia vieja, que había mantenido contacto con Emma y conmigo a través de redes sociales. Gracias. Me preguntaba, sé que las cosas han estado complicadas entre nosotros, pero ahora soy abuela, y me encantaría conocer a mi nieta. La suposición de que automáticamente tenía derecho a una relación con mi hija por genética era impresionante, pero no sorprendente. Mamá, hiciste tu elección sobre qué tipo de relación querías conmigo. Esa elección afecta tu relación con mi hija también. Maya, por favor, sé que cometí errores, pero quiero hacer las cosas bien. ¿Qué errores piensas que cometiste? Yo, debería haber sido más comprensiva cuando tú y David rompieron. David y yo no rompimos. David tuvo una aventura con Emma, y luego todos ustedes me convencieron de que debería estar agradecida por la traición. Maya, eso no es como lo vimos. Sé cómo lo vieron. Vieron a Emma mereciendo felicidad, más que yo mereciendo lealtad básica de mi familia. Eso no es verdad. Las amamos a ambas por igual. Mamá, si nos hubieran amado por igual, le habrían dicho a Emma que perseguir a mi prometido estaba mal. Me habrían apoyado a través de la peor crisis de mi vida, en lugar de poner excusas para la persona que la causó. Maya, no sé cómo arreglar esto. Dime qué quieres que haga. Quiero que reconozcas que Emma estuvo mal al perseguir a David, que yo tenía razón de estar enojada por ello, y que me fallaste como madre cuando priorizaste la armonía familiar sobre la justicia. Maya, y quiero que entiendas que Sofía es mi hija, no tu nieta. No obtienes automáticamente una relación con ella solo porque compartimos ADN. Las relaciones se construyen en confianza y respeto, y no has ganado ninguno de los dos conmigo. Maya, por favor no castigues a una niña inocente por nuestros problemas familiares. No estoy castigando a Sofía, la estoy protegiendo de la misma dinámica que me lastimó. Una familia que juega favoritos y excusa comportamiento tóxico por el bien de mantener la paz. Nunca jugamos favoritos. Mamá, incluso ahora estás más preocupada por obtener acceso a mi hija que por reparar nuestra relación. Ya estás priorizando lo que quieres sobre lo que necesito. Mi madre estuvo callada por mucho tiempo. ¿Qué necesitas, Maya? Necesito que admitas que Emma estuvo mal. Necesito que te disculpes por no apoyarme. Y necesito que entiendas que Emma y yo nunca vamos a tener una relación de hermanas otra vez, porque ella nunca ha mostrado arrepentimiento genuino por lo que hizo. Y si hago eso me dejarás ver a Sofía. Si haces eso podemos empezar a trabajar en reconstruir la confianza entre nosotras. Pero no voy a exponer a mi hija a gente que piensa que la traición es aceptable mientras funcione bien para el traidor. Maya, me estás pidiendo que elija entre mis hijas. No, mamá, tú ya elegiste. Hace 8 años, elegiste a Emma. Ahora estoy eligiendo proteger a mi hija de ese mismo favoritismo. Maya, mamá, me tengo que ir. Sofía se está despertando de su siesta. Si decides que quieres trabajar realmente en nuestra relación en lugar de solo exigir acceso a mi hija, llámame. Colgué y nunca volví a saber de ella. 2 años después mi padre llamó para decirme que había sido diagnosticado con cáncer pancreático en etapa 4. Maya, sé que no hemos hablado en un tiempo, pero quería que escucharas esto de mí. Lo siento, papá. ¿Cuánto tiempo piensan los doctores? 6 meses, tal vez menos. Maya, sé que estás enojada con nuestra familia, pero espero que consideres venir a verme antes de que sea demasiado tarde. Emma y David aún están en sus vidas. Sí, viven como a 10 minutos ahora. Emma ayuda a tu madre con las compras y las citas médicas. Por supuesto que sí. Emma siempre había sido buena para gestos grandiosos que la hacían ver como la hija devota. Papá, vendré a verte, pero no vendré si ellos están ahí. Si quieres una relación conmigo en tus últimos meses, tiene que ser separada de tu relación con ellos. Maya, somos familia. No podemos todos simplemente. No, papá, no somos todos familia. Emma eligió destruir eso cuando me traicionó, y tú y mamá eligieron permitirlo. Si quieres verme y conocer a tu nieta, tiene que ser en mis términos. ¿Cuáles son tus términos? Visitas privadas. Nada de Emma, nada de David, y nada de sermones sobre perdón o seguir adelante. Si puedes aceptar eso, manejaré este fin de semana. Mi padre estuvo silencioso por un momento. Está bien, sí.
Me gustaría mucho eso. Visité a mi padre 4 veces durante los siguientes 3 meses, siempre en fines de semana cuando sabía que Emma estaría ocupada con su propia familia. Ella y David tenían 2 hijos ahora, un hijo de 5 años y una hija de 3, que se veía exactamente como Emma había parecido a esa edad. Durante esas visitas, mi padre llegó a conocer a Sofía, que ahora era una niña brillante y curiosa de 2 años con los ojos verdes de James, y mi determinación. Le enseñó a jugar ajedrez con piezas de tamaño grande, que había comprado específicamente para sus visitas, y ella lo llamaba abuelo Frank, con el afecto fácil que los niños muestran a gente que se enfoca completamente en ellos. Mi padre nunca se disculpó por lo que había pasado 8 años antes, pero tampoco trató de defenderlo. Hablamos sobre el desarrollo de Sofía, el crecimiento de mi negocio, el trabajo de James con la fundación, temas seguros que no requerían que abordáramos los elefantes en el cuarto. En mi última visita, cuando mi padre claramente se estaba debilitando, y probablemente solo tenía días, dijo algo que me sorprendió. Maya, quiero que sepas que estoy orgulloso de la vida que has construido. Has creado algo hermoso con James y Sofía. Gracias, papá, y quiero que sepas que entiendo por qué te alejaste de la familia. No sé si habría manejado las cosas diferente, pero entiendo por qué tomaste las decisiones que hiciste. No era una disculpa, pero era reconocimiento. Reconocimiento de que mis decisiones habían sido respuestas razonables a una situación irrazonable. Papá, nunca quise estar alejada de la familia, solo no podía pretender que lo que Emma hizo estaba bien. Lo sé, y tal vez deberíamos haberte apoyado mejor cuando pasó. Tal vez, mi padre sonrió débilmente. Está bien, definitivamente deberíamos haberte apoyado mejor. Tu madre y yo nos enfocamos tanto en mantener a todos felices que nos olvidamos de considerar si todos merecían estar felices. Y ahora pienso que tenías razón en protegerte, incluso cuando eso significó protegerte de nosotros. Esas fueron las últimas palabras que mi padre y yo intercambiamos. Murió 3 días después, pacíficamente en su sueño con mi madre y Emma a su lado. Emma llamó para contarme sobre los arreglos del funeral. Maya, sé que las cosas han estado complicadas, pero papá habría querido que estuvieras ahí. Estaré ahí, y te sentarás con la familia. Estaré ahí con James y Sofía. Donde nos sentemos depende de si quieres hacer una escena. Maya, no podemos simplemente poner nuestras diferencias a un lado por un día. Por papá, Emma, vengo a presentar mis respetos a nuestro padre. No vengo a interpretar familia feliz contigo. ¿Qué tal, mamá? Ha pasado por tanto. Y verte significaría todo para ella. Entonces puede venir a hablar conmigo, pero no voy a pretender que tenemos una relación que no tenemos solo para que se sienta mejor. El funeral se realizó en la misma iglesia donde Emma y yo habíamos sido bautizadas, donde nuestros padres se habían casado, donde cada evento familiar importante había sido celebrado por tanto tiempo como podía recordar. Llegué con James y Sofía 15 minutos antes de que empezara el servicio, usando un vestido negro simple y los aretes de perlas que mi abuela me había dejado. La iglesia estaba llena. Mi padre había sido querido en la comunidad, involucrado en organizaciones benéficas locales y el Club Rotario por décadas. Reconocí caras de mi infancia, gente que me había conocido cuando era la hermana menor de Emma que acompañaba a fiestas de cumpleaños y eventos escolares. Emma estaba en la primera fila con David y sus hijos, todos usando ropa negra cara que parecía haber sido coordinada por una estilista personal. El cabello de Emma estaba recogido en un chiñón elegante, y usaba aretes de diamante que capturaron la luz de las ventanas de vidrio emplomado. Mi madre se sentó junto a ellos, viéndose frágil y mayor de sus 68 años. El cáncer la había envejecido también, meses de cuidar a mi padre mientras manejaba su propio dolor y miedo. James, Sofía y yo nos sentamos 3 filas atrás, lo suficientemente cerca para participar en el servicio, pero lo suficientemente lejos para evitar interacciones incómodas. Varios amigos de la familia se acercaron a nosotros antes de que empezara el servicio, expresando sorpresa y placer de verme después de tantos años. Maya, es tan maravilloso verte, dijo la señora Patterson, que había sido mi maestra de piano cuando era joven. Y esta debe ser tu pequeña. Es hermosa. Gracias, señora Patterson. Esta es Sofía. Y este es mi esposo James. Una familia tan encantadora. Tu padre estaría tan orgulloso. Durante el servicio vi a Emma dar un elogio que pintó a nuestro padre como un hombre familiar devoto que le había enseñado la importancia de seguir su corazón y nunca rendirse en el amor. Logró hacer que sonara como un tributo mientras realmente hacía el servicio sobre ella y sus decisiones románticas. Papá siempre me dijo que la vida es demasiado corta para vivir según las expectativas de otras personas, dijo Emma.
su voz temblando con emoción perfectamente calibrada. Me enseñó a ser lo suficientemente valiente para elegir el amor, incluso cuando esa elección era difícil o mal entendida. Sentí la mano de James encontrar la mía, un reconocimiento silencioso de que ambos estábamos escuchando a Emma reescribir la historia en tiempo real. Según su versión de los eventos, nuestro padre había alentado su relación con David, apoyó su elección valiente de seguir su corazón a pesar de las complicaciones. Después del servicio, salimos al cementerio para el entierro. Era un día gris de octubre con el tipo de llovizna persistente, que hace que todo se vea cansado y gastado. Emma se paró junto a mi madre durante el servicio en la tumba, apoyando su codo y susurrando palabras consoladoras, mientras David manejaba a sus hijos. Cuando el servicio terminó y la gente empezó a dispersarse, me acerqué a mi madre por primera vez en casi 8 años. Mamá, siento tu pérdida. Mi madre me miró con lágrimas en los ojos, y por un momento vi a la mujer que una vez me había consolado después de pesadillas, y celebrado mis pequeñas victorias. Maya, gracias por venir. Por supuesto que vine. Él también era mi papá, y esta es Sofía. Mi madre miró hacia abajo a mi hija, que se aferraba a la mano de James, y miraba a esta extraña con la cautela típica de los niños pequeños. Sí, Sofía, esta es tu abuela Morales. Mami, quiero ir a casa, dijo Sofía, jalando mi vestido. Nos iremos pronto, cariño. Mi madre sonrió tristemente. Es hermosa, Maya. Se parece a como te veías a esa edad. Gracias. Nos quedamos ahí incómodamente, rodeadas por los sonidos de otras familias, haciendo planes para el almuerzo y compartiendo recuerdos. Finalmente mi madre habló otra vez. Maya, sé que este no es el tiempo ni el lugar, pero quiero que sepas que te he extrañado. Te he extrañado todos los días por 8 años. Yo también te he extrañado, mamá. ¿Hay alguna posibilidad? Podríamos tal vez tratar de reconstruir nuestra relación. Sé que cometí errores, y sé que tomará tiempo, pero, mamá, Emma interrumpió, apareciendo al lado de nuestra madre como si hubiera estado monitoreando nuestra conversación. La gente se está yendo al almuerzo, deberíamos ir. Emma me miró por primera vez desde que había llegado, y vi algo parpadear por su cara, sorpresa, tal vez incluso alarma. Ya no era la 25 desconsolada que había visto por última vez. Tenía 33 ahora, confiada y exitosa, parada junto a un hombre que claramente me adoraba, y sosteniendo la mano de una niña hermosa, que era evidencia de la vida que había construido a pesar de su traición. Hola Emma, Maya, me da gusto que hayas venido. Vine por papá, por supuesto. Y este es. Los ojos de Emma se movieron a James con evaluación curiosa. Mi esposo, James Morrison. James, esta es mi hermana Emma. James le dio la mano a Emma educadamente, pero no sonrió. Siento tu pérdida. Gracias. Y tú debes ser Sofía, dijo Emma, agachándose al nivel de mi hija. Soy tu tía Emma. Sofía se acercó más a James, claramente incómoda con esta extraña reclamando una relación con ella. Es tímida, dije, aunque Sofía no era tímida para nada, simplemente era buena juzgando carácter. Maya, dijo David, acercándose a nuestro grupo con obvia renuencia. Siento lo de tu papá. Era la primera vez que había visto a David en 8 años, y me sorprendió lo poco que sentí al verlo. Sin ira, sin atracción persistente, sin arrepentimiento. Solo curiosidad leve sobre lo que había visto en él alguna vez. Gracias, David. David miró entre James y yo claramente notando los anillos de boda caros, la postura confiada de James, la evidencia de nuestra felicidad obvia juntos. Este es James, mi esposo, dije, disfrutando la manera en que la expresión de David cambió ligeramente ante la palabra esposo. Felicidades, dijo David, dándole la mano a James. ¿Cuándo se casaron? Hace 4 años, respondió James calmadamente. 4 años, repitió Emma, y capté el cálculo rápido en sus ojos. Me había casado, tenido una hija, y construido una vida nueva mientras ella había estado viviendo en la fantasía de que aún estaba lamentándome por lo que me había quitado. Maya, dijo mi madre otra vez, sobre lo que estaba diciendo. Mamá, hoy no es el día para esa conversación. Si quieres hablar sobre reconstruir nuestra relación, llámame en unas semanas, pero entiende que cualquier relación que tengamos en el futuro, necesitará reconocer lo que pasó hace 8 años, y por qué tomé las decisiones que tomé. Maya, Emma se entrometió, ¿no crees que es hora de superar todo eso? Todos somos adultos ahora, todos tenemos nuestras propias familias, no podemos simplemente empezar de nuevo. Emma, yo he superado eso, he construido una vida maravillosa con gente que valora la lealtad y la honestidad, pero superar algo no significa pretender que nunca pasó o que fue aceptable. Pero claramente eres feliz ahora. Emma presionó, gesticulando hacia James y Sofía. Todo salió para mejor.
Ahí estaba, la implicación de que debería estar agradecida por la traición porque me llevó a algo mejor, la misma lógica retorcida que mi familia había estado usando por 8 años. Emma, el hecho de que me recuperé de lo que me hiciste no hace que lo que hiciste fuera aceptable. Si alguien quema tu casa y construyes una mejor, eso no significa que el pirómano te hizo un favor. Eso no es lo mismo para nada, dijo Emma, su compostura cuidadosamente controlada empezando a quebrarse. Es exactamente lo mismo. Destruiste algo que me importaba para tu propio beneficio, y ahora quieres crédito por el hecho de que sobreviví. Maya, dijo David silenciosamente, lo que Emma y yo tuvimos fue real. No nos propusimos lastimarte, pero no pudimos negar nuestros sentimientos. David, lo que tú y Emma tuvieron fue una aventura que justificaron convenciéndose de que era amor verdadero. El hecho de que aún estén casados no valida cómo empezó. Hemos estado casados por 8 años, dijo Emma defensivamente. Tenemos 2 hijos hermosos. Hemos construido una buena vida juntos. Estoy segura de que sí, pero la construyeron sobre la base de mi relación destruida, y nunca voy a pretender que eso estuvo bien solo para que se sientan mejor sobre sus decisiones. Maya, dijo mi madre desesperadamente, tu papá no habría querido que peleáramos en su funeral. Tienes razón, mamá. Papá no habría querido este conflicto, pero papá tampoco habría querido que mintiera sobre lo que pasó, o que pretendiera que las acciones de Emma fueron aceptables solo para mantener la paz. Maya, por favor, dijo Emma, y por primera vez, su voz sonó genuinamente angustiada en lugar de calculada. Sé que estás enojada, pero somos familia. No podemos encontrar una manera de seguir adelante. Emma, dejamos de ser familia el día que decidiste que mi prometido era más importante que mi confianza. Todo lo que ha pasado desde entonces ha sido una consecuencia de esa decisión. Entonces nunca me vas a perdonar, sin importar lo que haga. Te perdonaré cuando genuinamente entiendas lo que hiciste mal y muestres arrepentimiento real por ello. Pero no creo que eso vaya a pasar nunca, porque aún crees que estabas justificada. Emma me miró por un largo momento, y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que nunca iba a ser la hermana menor complaciente otra vez. Nunca iba a priorizar la armonía familiar sobre mis propios principios. Nunca iba a pretender que su felicidad importaba más que el dolor que me había causado. Bien, dijo Emma, su voz aguda con frustración. Que sea como quieras, Maya. Vive con tu ira para siempre, pero no esperes que el resto de nosotros sigamos disculpándonos por encontrar la felicidad. No espero nada de ti, Emma. Dejé de esperar nada de ti hace 8 años. Emma se volteó y se alejó, David siguiendo después de un momento de vacilación. Mi madre los vio irse, luego me miró con lágrimas en los ojos. Maya, no sé cómo arreglar esto. Mamá, lo arreglas dejando de tratar de forzar una relación entre Emma y yo, y empezando a trabajar en la relación entre tú y yo. Pero eso significa aceptar que Emma y yo nunca seremos hermanas otra vez, y esa es una consecuencia de sus decisiones, no de las mías. Mi madre asintió lentamente. ¿Puedo llamarte la próxima semana? Sí, pero mamá, cualquier conversación que tengamos necesita empezar contigo, reconociendo que fui agraviada hace 8 años, y que mi respuesta fue razonable. Si no puedes hacer eso, no tenemos nada sobre lo cual construir. Yo, pensaré en lo que dijiste. Bien. Y mamá, Sofía y yo somos un paquete. Si quieres una relación conmigo, tendrás una relación con mi hija, pero no llegas a ser su abuela solo porque eres mi madre. Ese es un privilegio que tendrás que ganarte. James, Sofía y yo salimos del cementerio y manejamos a casa en silencio cómodo, la tarde gris dando paso a la noche mientras nos dirigíamos de vuelta a nuestra vida real en Seattle. ¿Cómo te sientes?, preguntó James mientras acostábamos a Sofía esa noche. Aliviada, principalmente. Estaba temiendo el día de hoy, pero realmente me dio el cierre que no sabía que necesitaba. ¿Cómo? Pude ver que tomé la decisión correcta hace 8 años. Emma y David se veían exactamente como esperaba, exitosos y atractivos, y completamente carentes de autoconciencia sobre lo que hicieron para llegar a donde están. ¿Y tu madre? Mi madre se veía cansada y triste, y tal vez finalmente lista para admitir que manejó las cosas mal. Veremos. 3 semanas después, mi madre llamó. Maya, he estado pensando en lo que dijiste en el funeral. Tenías razón. Debería haberte apoyado hace 8 años en lugar de poner excusas por el comportamiento de Emma. Era la primera vez que alguien en mi familia había reconocido que las acciones de Emma estuvieron mal. Gracias por decir eso, mamá. Creo que tenía tanto miedo de perder a Emma, que me convencí de que realmente no había hecho nada malo, pero sí lo hizo. Te traicionó de la peor manera posible, y luego yo también te traicioné al no defenderte. ¿Por qué tenías miedo de perder a Emma? Porque Emma siempre fue tan dramática, tan volátil.
Cuando se molestaba, nos cortaba completamente, a veces por meses. Tú eras estable y perdonadora, así que supongo que di por sentado tu amor. Asumiste que siempre estaría ahí sin importar cómo me trataras. Sí, y estuve mal al asumir eso. Estuve mal sobre muchas cosas. Hablamos por 1 hora esa noche, la conversación más larga que habíamos tenido en casi una década. Mi madre me contó sobre sus arrepentimientos, sus miedos, su realización de que había perdido a una hija mientras trataba de apaciguar a la otra. No fue suficiente para reconstruir nuestra relación inmediatamente, pero fue un inicio. Durante los siguientes meses, mi madre y yo empezamos el proceso lento de conocernos otra vez. Visitó Seattle varias veces, quedándose en un hotel y pasando tiempo con James, Sofía, y yo sin ninguna presión de incluir a Emma en nuestras interacciones. A Emma no le gustó la nueva dinámica. Me llamó varias veces, molesta de que nuestra madre estuviera eligiendo lados y rompiendo la familia. Maya, esto es ridículo. Mamá siente como si tuviera que elegir entre nosotras ahora. Mamá no tiene que elegir entre nosotras, Emma. Está eligiendo reconstruir nuestra relación en términos honestos en lugar de pretender que el pasado nunca pasó. Pero ¿qué tal la unidad familiar? ¿Qué tal seguir adelante? Emma, no puedes tener unidad familiar construida en mentiras y perdón forzado. Si quieres una relación conmigo, necesitas ganarla de la misma manera que mamá la está ganando. He tratado de disculparme. No, has tratado de lograr que esté de acuerdo en que lo que hiciste fue comprensible. Eso no es lo mismo que disculparse. Bien, ¿qué quieres que diga? ¿Qué palabras mágicas arreglarán esto? Quiero que admitas que perseguir a mi prometido fue una traición, que elegiste tus deseos sobre mi bienestar, y que entiendes por qué nunca podría volver a confiar en ti. Maya, no puedes esperar en serio que me arrepienta de casarme con el amor de mi vida. Espero que te arrepientas de cómo lo conseguiste. Espero que reconozcas que podrías haberte alejado cuando te diste cuenta de que tenías sentimientos por David, pero en su lugar elegiste destruir mi relación para poder tenerlo. No destruí tu relación no estaba funcionando de todos modos. Y ahí estaba. Después de 8 años, Emma aún creía que me había hecho un favor al tomar a David. Aún no podía reconocer que sus acciones fueron fundamentalmente incorrectas. Emma, mientras creas eso, no tenemos nada de qué hablar. Entonces simplemente me vas a odiar para siempre. No te odio, Emma, simplemente no confío en ti, y no veo ninguna razón para tener una relación con alguien en quien no puedo confiar. ¿Qué tal, Sofía? No quieres que conozca a su tía y tío y primos. Quiero que Sofía conozca gente que la va a amar y proteger, no gente que le va a enseñar que la traición es aceptable mientras funcione bien para el traidor. Emma estuvo silenciosa por un largo momento. Maya, sé que nunca vas a creer esto, pero sí te amo. Eres mi hermana. Si me amaras no habrías hecho lo que hiciste. Y decir que me amas ahora no deshace el daño que causaste. Entonces no hay nada que pueda hacer. Ninguna manera de arreglar esto. Había una manera de arreglarlo hace 8 años. Podrías haber admitido que estabas equivocada, mostrado arrepentimiento genuino y trabajado para reconstruir mi confianza. Pero elegiste justificar tus acciones en su lugar, y mis padres eligieron apoyar esa justificación. Ahora es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para la familia. Emma, tal vez estemos relacionadas por sangre, pero no somos familia. La familia se protege entre sí. La familia no se traiciona por ganancia personal. Elegiste ser mi adversaria en lugar de mi hermana, y esa es una decisión que no puedes deshacer. Le colgué y bloqueé el número de Emma otra vez. Ahora, aquí estoy a los 35 años, casada con un hombre que me ama completamente, madre de una niña de 5 años que llena nuestras vidas con alegría y propósito, dirigiendo un negocio exitoso que me permite apoyar causas en las que creo. Tengo una relación que se está reconstruyendo lentamente con mi madre, basada en honestidad en lugar de obligación, y una familia elegida de amigos que entienden que el amor se demuestra a través de acciones, no palabras. La lección más difícil que aprendí a través de todo esto fue que las relaciones de sangre no son automáticamente sagradas. Algunas personas te lastimarán y luego exigirán perdón sin abordar su comportamiento. Algunas personas priorizarán su propia comodidad sobre tu dolor legítimo. Algunas personas te pedirán que sacrifiques tus principios por el bien de la armonía familiar. No tienes que sacrificar tu bienestar por gente que no reconoce tu valor. No tienes que perdonar sin arrepentimiento. No tienes que mantener relaciones que requieren que pretendas que cosas terribles nunca pasaron. A veces lo más amoroso que puedes hacer por ti misma es alejarte de gente que consistentemente elige sus propios intereses sobre tu dignidad básica. A veces protegerte requiere aceptar que algunas relaciones no se pueden reparar, no porque no perdones,
sino porque la otra persona se rehúsa a reconocer que la reparación es necesaria. Si estás en una situación donde miembros de la familia te están pidiendo que superes una traición seria sin que el traidor muestre arrepentimiento genuino, por favor sabe que tus sentimientos son válidos. No estás obligada a perdonar por el bien de la paz familiar. No tienes que mantener relaciones con gente que ha demostrado que no se puede confiar en ella. Y si te han dicho que deberías estar agradecida por la traición porque te llevó a algo mejor, por favor sabe que esa es manipulación emocional diseñada para hacerte cómplice de tu propio maltrato. Cosas buenas que salen de situaciones malas no hace que las situaciones malas sean aceptables. Confía en tus instintos sobre el carácter de la gente. Cuando alguien te muestra quién es a través de sus acciones, créeles la primera vez. Y recuerda que elegir protegerte de gente tóxica no es guardar rencor, es tener límites saludables. La gente que verdaderamente te ama respetará esos límites, incluso cuando sean inconvenientes. La gente que no respeta tus límites te está mostrando que su comodidad les importa más que tu bienestar. Mereces relaciones construidas en respeto mutuo, confianza y cuidado genuino. Mereces gente en tu vida que nunca soñaría con traicionarte por ganancia personal. Y mereces sentirte segura y valorada en tus relaciones más importantes. Si tu familia actual no puede proporcionar esa seguridad y valor, date permiso de construir una familia que sí pueda. La sangre podrá hacerte relacionada, pero el amor, respeto y lealtad te hacen familia. Gracias por escuchar mi historia. Si esto resonó contigo, por favor déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo y cuál ha sido tu experiencia. No olvides suscribirte para más historias sobre establecer límites, protegerte de relaciones tóxicas y construir la vida que mereces. Recuerda, eres digna de amor genuino y respeto, y nunca tienes que disculparte por exigir ambos.